ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece esperanza. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a tu programa Encontrando Esperanza. Por aquí, por 3ABN Latino. Es un gusto para nosotros tenerte allí en nuestra sintonía. Y hoy tenemos un programa especial. Así es, Josía, el programa que vamos a escuchar y aprender hoy es el Apocalipsis predice un gran engaño. Un gran engaño se avecina para el mundo. ¿De qué se tratará esto de un gran engaño? ¿Cuál va a ser el gran engaño? No te pierdas, en breves instantes el pastor Canales nos va a decir de qué se trata este gran engaño. Pero queremos que ustedes disfruten el programa de hoy, por eso tenemos algunas sorpresas. Así es, vamos a invitar a nuestro Señor Jesús, a su Santo Espíritu que nos acompañe durante este programa, y para eso le vamos a pedir a nuestra hermana de iglesia de aquí de Fort Worth, Texas, Susi Ortega. Ella va a tener una oración. Adelante, Susi, gracias por estar con nosotros. Les invito a que inclinemos el rostro para tener una oración. Nuestro Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre en esta hora. Queremos rogarte, Señor, tu presencia. Queremos pedirte que inclines tu oído y escuches nuestra petición. Ayúdanos, Señor, para que juntos podamos aprender de tu palabra, para que podamos no ser solo oidores, sino también hacedores de ella. Rogamos tu bendición en estos momentos, Señor, junto con el perdón de todas nuestras faltas, porque te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Susi, por habernos acompañado en esta oportunidad. Y tenemos más en nuestro programa. Claro, como siempre, hay más y cosas muy lindas. Tenemos el privilegio de presentar en esta hora a los esposos Pereira Elías. Ella es Yesenia y Di Marco. Y el tema que ellos van a cantar se llama Se trata de ti. Recibamos todos contentos a Di Marco y recibamos aquí también a Yesenia. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Melodías van
Apreciados hermanos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por el canal 3 ABN Latino. Sean bienvenidos a esta programación, a esta serie titulada Encontrando Esperanza. También queremos saludar a estos que se han dado cita con nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta serie, y la presentación en esta ocasión se titula El Apocalipsis predice un gran engaño. Saben que hay una historia de la mitología griega que nos enseña una grande lección. Nos enseña que el error y el engaño pueden ser disfrazados con ropas religiosas. La historia cuenta que París de Troya raptó a la princesa Helena del imperio griego, y enseguida los griegos con su ejército se movilizaron para tratar de rescatarla, y fueron hasta la ciudad de Troya y comenzaron a pelear en contra de los ciudadanos de Troya y su ejército. Sin embargo, no pudieron vencer la ciudad, y así estuvieron intentando. Se retiraba el ejército, se reforzaba, y al tiempo venía una vez más, y por 10 largos años estuvieron intentando y no lo pudieron lograr. Pero entonces la historia dice que después de esos 10 largos años, el sabio griego Ulises recomendó que el ejército griego se retirara completamente. Y entonces aconsejó a los líderes griegos que ellos hicieran un grande caballo, y que este caballo estuviese hueco por dentro. Y entonces que ellos metieran soldados griegos dentro del caballo y lo llevaran hasta las puertas de la ciudad de Troya, y que dijeran que era una ofrenda que le estaban ofreciendo los griegos a los dioses de Troya. Y dijo Ulises: ellos no van a poder negar esta ofrenda, no se van a poder resistir a esta ofrenda, la van a aceptar. Y ya cuando metan ese caballo a la ciudad y ya haya una celebración, y después todo mundo se vaya a dormir, entonces los soldados que están dentro de ese caballo abren el compartimento, salen, abren las puertas de la ciudad y hacen la seña para que el ejército griego, que va a estar ya escondido a la distancia, venga y entonces tome de sorpresa a la ciudad de Troya. Y efectivamente así sucedió. Comenzaron a edificar este grande caballo con un compartimento y estando hueco por dentro. Cuando estaba terminado, lo presentaron a la ciudad de Troya como una ofrenda de los griegos hacia sus dioses. Los ancianos recomendaron que no aceptaran esa ofrenda, que podía ser un truco. Pero los jóvenes dijeron: no, porque si no aceptamos esta ofrenda, nuestros dioses se van a indignar en contra de nosotros. Y en contra del consejo de los ancianos, aceptaron esa ofrenda. Meten el caballo a la ciudad, comienza la celebración, ofrecen sacrificios a sus dioses, comienzan a embriagarse, y a altas horas de la noche todo mundo se va a dormir. Y cuando no había más movimiento en la ciudad, los soldados griegos abren ese compartimento como Ulises les había dicho, se dirigen, abren las puertas de esa ciudad amurallada, hacen la señal y el ejército viene, y enseguida toman de sorpresa a los habitantes de Troya y a su ejército y los logran vencer. Entonces vemos que por medio del engaño fueron vencidos. Notan ustedes, disfrazaron, vistieron el engaño con ropas religiosas. Y la pregunta es, hermanos, si existió eso. Bueno, la ciudad de Troya existió porque hay ruinas. Yo he estado ahí en la ciudad de Troya, o las ruinas de lo que fue la ciudad de Troya está en lo que ahora es el país de Turquía. Y hubo diferentes civilizaciones en esa ciudad. Ahora tú vas y encuentras las ruinas de la última civilización que pobló esa ciudad de Troya. En una plaza, ahí en un parque, hay un caballo ilustrando lo que fue ese caballo, aunque era mucho más grande todavía. Yo tuve oportunidad de subirme por las escalinatas y entrar a ese caballo. Ahora,
¿Será, hermanos, que hay tal cosa como un caballo de Troya cristiano? ¿Será posible, hermanos, que el error y el engaño pueda ser disfrazado con ropas religiosas al punto que el cristianismo moderno sea engañado y sea también arrastrado en el error, cubriendo todo eso con ropas religiosas? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque hemos dicho, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Una vez más, tú también que estás desde tu hogar, únete con nosotros. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 nos dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hermanos, estamos claros aquí que el engañador es el diablo. El trabajo del diablo, la tarea del diablo es de engañar. Y miren, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando tú lees al principio del capítulo 12, descubres que el diablo arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Quiere decir que si ahora hay millones y millones de ángeles en el cielo, en esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos, porque de cada 3 ángeles que había en el cielo, 2 permanecieron leales a Dios y 1 siguió a Lucifer o a Satanás en desobediencia. Por lo tanto, en esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos, y junto con el diablo, la tarea de ellos es de engañar, de confundir, de arrastrar a la gente en el error. Hay gente que me ha preguntado: pastor, si la Biblia enseña que el sábado es el día del Señor, y de paso tú que nos ves desde tu hogar, ya hicimos una presentación sobre el Apocalipsis, nos habla de un día especial, y descubrimos que el sábado sigue siendo el día del Señor. Pero hay gente que me ha preguntado: pastor, si el sábado es el día del Señor, ¿por qué la mayoría del cristianismo guarda el domingo? Y esa es buena pregunta, ¿no te parece a ti que estás aquí con nosotros en Fort Worth, Texas? Y hay gente que me dice: pues la mayoría guarda el domingo. Es cierto, nosotros somos millones alrededor del mundo que guardamos el sábado, pero son más los millones que guardan el domingo. Entonces vamos a ir a la Biblia. Vean Apocalipsis 18:23, dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti. ¿De quién está hablando? El capítulo 18 de Apocalipsis habla de Babilonia, de la confusión religiosa que predominaría al fin del tiempo. Ya dentro de un par de estudios yo voy a estar tocando lo que la Biblia dice acerca de la caída de Babilonia, el misterio de Babilonia revelado. Por lo tanto, aquí nada más les digo que Babilonia en Apocalipsis representa la confusión religiosa que iba a predominar al fin del tiempo. Y noten que esa luz de lámpara, que es la palabra de Dios, porque en el libro de los Salmos nos dice eso: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya no iba a alumbrar más en Babilonia, en la confusión religiosa. Y es interesante que para muchos cristianos modernos la Biblia no tiene mucha relevancia. Tú les muestras lo que la Biblia dice y para muchos ya no es tan importante lo que la Biblia dice. Hay gente que ni siquiera sabe lo que cree, simplemente va a una iglesia porque me siento bien, porque me gusta la música, porque tengo amigos, y la gente se deja guiar por sentimientos, por emociones, y no por lo que la Biblia dice. Incluso se cuenta de una persona que le preguntó a otro: oye, pues ¿qué crees tú? Porque le decía que era cristiano. Dijo: no, pues yo creo lo que mi iglesia cree. Ah, sí. ¿Y qué cree tu iglesia? No, pues mi iglesia cree lo que yo creo. Ah, sí. ¿Y qué creen ustedes? No, pues nosotros creemos lo mismo. Y hay mucha gente así, amados, que no sabe en lo que cree, porque la luz de la lámpara de la palabra de Dios ya no está alumbrando en muchos lugares. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Y la voz del esposo es Cristo Jesús, la voz de Cristo. Y la esposa de la cual está hablando aquí es la mujer vestida de blanco del capítulo 12 de Apocalipsis, la iglesia cristiana que guarda los mandamientos de Dios, que mantiene las verdades de la Biblia pura. Notas, ya en Babilonia no se oiría más eso.
porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas ¿quiénes? Todas las naciones. Quiere decir que el Apocalipsis predice un gran engaño. Y no es un engaño, hermanos, en religión pagana o con principios directos de religión pagana. Está hablando aquí con valores cristianos, pero enmascarando, vistiendo el error con ropas religiosas. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña sobre el primer día del Señor, porque de paso en la Biblia nunca vas a encontrar la palabra domingo. Bíblicamente tú descubres que los nombres se identifican numéricamente: primer día, segundo día, sexto día, séptimo día, así hasta del primero hasta el séptimo. Solamente hay 2 días que se identifican aparte de numéricamente por nombre también. El primero es el sexto día de la semana, lo que ahora entendemos como viernes. La Biblia le llama sexto día o día de la preparación. Y el séptimo día, que la Biblia le llama sábado o día de reposo, pero todos los otros días de la Biblia se identifican numéricamente solamente. Por lo tanto, cuando la Biblia hace alusión al primer día de la semana, está hablando de lo que ahora entendemos como domingo. Vamos a ver entonces qué nos enseña la Biblia. En el Antiguo Testamento encuentras una sola referencia al primer día de la semana, y eso está en la creación. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Por lo tanto, hasta aquí vemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tienes esta sola referencia, y en el resto del Antiguo Testamento no se menciona más el primer día de la semana. Pasando al Nuevo Testamento, descubres que hay 8 referencias con relación al primer día de la semana, lo que ahora entenderíamos como domingo. Y vamos a verlos brevemente en esta presentación, a ver si alguno de ellos tiene que ver con el domingo o primer día de la semana, como ahora día de reposo, porque la mayoría de los cristianos que guardan el domingo dicen que lo guardan porque después de la muerte de Jesús se instituyó el primer día de la semana como día del Señor. Ya descubrimos en un estudio pasado que no fue así, pero vamos a analizar estos 8 versículos. Primera cita se encuentra en Mateo 28:1 y dice: pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y algo interesante, hay gente que me ha dicho que el domingo es el séptimo día, pero aquí dice que pasó el sábado y estaba amaneciendo el primer día de la semana. ¿Y cuál es el día después del sábado? Domingo. Y la Biblia lo identifica como el primero. Nota, y dice que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Está hablando de la mañana de la resurrección. No tiene nada de connotación con día de reposo. Ahora, en la Biblia tú encuentras lo que la gente le llama los evangelios, aunque es solamente un evangelio, pero está registrado por 4 diferentes discípulos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno registró la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo desde su punto de vista, con su temperamento, con su carácter personal, y escriben lo mismo, simplemente que cada uno lo va personalizando. Y vean ahora, la segunda cita está en el libro de Marcos 16, versículos 1 y 2. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol. Está hablando exactamente del mismo incidente que menciona Mateo. Aquí Marcos lo menciona, la mañana de la resurrección. Venían para ungir, embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. La tercera cita se encuentra en el libro de Marcos también, el versículo ahora 9. Dice así: mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Entonces vemos que aquí en este incidente se le aparece a María Magdalena. Quiere decir que la referencia que hace Mateo y que hace también Marcos al principio de este capítulo
sería, digamos, por decirlo, estaba amaneciendo, digamos que fuera a las 7 de la mañana. Este incidente sería, digamos, como a las 9 de la mañana, un poquito más tarde. Vinieron las mujeres al sepulcro, miraron la piedra removida, vacía la tumba, y se van, pero María después viene y aquí Jesús se le aparece a ella. La siguiente cita está en Lucas capítulo 24 versículo 1 y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. El mismo incidente de la mañana de la resurrección que menciona Mateo, que menciona Marcos, ahora lo menciona Lucas. Y el versículo anterior, interesante, si tú lo lees en tu casa, descubres que dice que las mujeres guardaron el sábado conforme el mandamiento. Y ahora van a la tumba y ya había resucitado Jesús. La quinta cita se encuentra en Juan capítulo 20 versículo 1. Ahora el apóstol Juan registra eso y dice: y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Hablando de lo mismo, de la mañana de la resurrección. Hasta aquí vemos que se está tratando del mismo incidente. La sexta cita también la registra el apóstol Juan, pero ahora en el versículo 19 del capítulo 20. Y dice así: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos. ¿Por qué estaban juntos? Dice allí: por miedo de los judíos. Porque hay gente que me ha dicho: ya ve, estaban reunidos los discípulos el primer día de la semana. Pero dice que estaban reunidos por miedo a los judíos. El jueves anterior habían aprendido al Señor Jesús. El viernes lo habían crucificado y los discípulos habían huido y tenían temor que ahora los buscaran a ellos para también matarlos, y estaban escondidos ahí en ese lugar. Y vean lo que sucede: vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Jesús se le apareció a los discípulos, pero en ningún momento dice que ese día es el día que se debe de guardar. Por lo tanto, vemos que estas primeras 6 citas tienen que ver con el mismo incidente del día de la resurrección. 4 de ellas con el mismo incidente de la mañana, digamos 7 de la mañana. 1 de ellos con, digamos, las 9 de la mañana, más o menos ahí. Y ya terminando el día, cuando estaba por ponerse el sol, estaba por ocultarse el sol, era ya tardecito. Y descubrimos en la Biblia que los días bíblicos son como de puesta del sol a puesta del sol. Y ya estaba por ocultarse el sol cuando Jesús se les apareció. Así es que hasta aquí no hay nada que nos indique que el primer día de la semana es el día que se deba de guardar. La séptima cita se encuentra en el libro de Hechos capítulo 20 versículo 7 y dice lo siguiente: y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Notan, se reunió con ellos y alargó el discurso hasta la medianoche del primer día de la semana. Tengan esto en mente, ya voy a regresar allí para aclarar y entender eso. Vean, el apóstol Pablo venía en su último viaje misionero regresando a Jerusalén y paró en la ciudad de Troas y estuvo ahí con los cristianos. Pasó el sábado con ellos, pero aquí dice que era el primer día de la semana y estaban partiendo el pan. Y muchos dicen: ya ve, estaban celebrando la Santa Cena. Pero tú lees en el libro de los Hechos de los Apóstoles y dice que todos los días comían, partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Estaban compartiendo alimentos, pero dice que alargó el discurso hasta la medianoche y está hablando del primer día de la semana. Ahora les pregunto, hermanos, ¿cuándo es la medianoche del primer día de la semana o del domingo? Porque ahora contamos los días de medianoche a medianoche, así lo cuenta la gente, pero bíblicamente no son así los días. Los días bíblicos son como de puesta del sol a puesta del sol. Hace aproximadamente 1 hora o poco menos se ocultó el sol. Y bíblicamente, ¿qué día es ahora? Es sábado. Tú le preguntas a la gente y te va a decir: es viernes. El sábado comienza hasta las 12 de la noche con 1 minuto, con 1 segundo. Ahí comienza el sábado, pero bíblicamente no. Se puso el sol
y ya comenzó el sábado. Entonces en realidad el apóstol Pablo, como pasó el sábado con los discípulos, ya era el sábado de tarde, lo que entenderíamos como sábado de tarde, pero como ya se había ocultado el sol, la Biblia lo identifica como siendo el primer día de la semana. Terminaron las actividades del sábado, estaban comiendo juntos y luego comenzó a predicarles una vez más y alargó el sermón hasta la medianoche, pero es lo que ahora entenderíamos nosotros como medianoche de sábado de noche. ¿Notas? Porque bíblicamente el sábado había terminado a la puesta del sol y ya había comenzado la primera parte del domingo, que es la tarde, porque bíblicamente dice ahí en Génesis fue la tarde y la mañana el primer día. Por ejemplo, ahora terminó el viernes y comenzó el sábado. Cuando se oculte el sol o cuando salga el sol mañana de mañana, termina la primera parte del sábado y comienza la segunda parte del sábado. Y cuando se oculte el sol mañana de tarde, terminó el sábado y comenzó el primer día de la semana, el domingo. Entonces la medianoche del domingo es lo que ahora entendemos nosotros como sábado de noche, a las 12 de la noche. Y de paso, Troas, ahora Vasto allí, está también en el país de Turquía, al lado del mar Egeo. Y ya hay ruinas de lo que fue la ciudad de Troas. Yo he visitado ese lugar donde el apóstol Pablo paró por última vez de regreso ya a Jerusalén. La última cita se encuentra en 1 Corintios 16:2 y dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. No dice en la iglesia, notas, dice en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí al escribir a los corintios? No está hablando del primer día de la semana como día de adoración, como día de reposo. Está hablando de un principio de mayordomía. Recuerden que en el tiempo del apóstol Pablo no se podía viajar como ahora viajamos, que tú agarras un avión y en unas cuantas horas estás del otro lado del mundo. Eran viajes que a veces tardaba el apóstol Pablo un par de años en regresar, a veces meses en regresar a esos lugares donde él plantaba iglesias, y les está hablando de un principio de mayordomía. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, aunque existía el sistema monetario, pero no era tan común, tan amplio como lo tenemos ahora nosotros. En ese entonces se utilizaba lo que se llamaba el sistema de trueque. O sea, una persona, por ejemplo, crecía maíz, otro crecía chivitos y intercambiaban chivitos por maíz. Y ahora, convertidos estos al cristianismo, pues sabían que iban a diezmar y ofrendar. Y ahora esta persona tenía 100 chivitos ese año, pues apartaba 10 chivitos, el diezmo, para la obra de Dios. Y cuando llegaba el apóstol Pablo, no era práctico que regresara a Jerusalén arrastrando esos 10 chivos, 2 toneladas de maíz. Entonces, ¿qué hacían? Ellos cambiaban, hacían trueque y cambiaban, y hasta donde podían trataban de conseguir monedas para que cuando llegara el apóstol Pablo daban sus diezmos, y él regresaba con eso a Jerusalén para que distribuyeran conforme hubiese la necesidad en la iglesia alrededor del mundo conocido de ese entonces. De eso está hablando el apóstol Pablo, no como el primer día de la semana, como día de reposo, sino un principio de mayordomía. Y les dice que en su casa, no dice cuando estén en la iglesia. Yo he estado en Grecia, y ahí está Corinto, donde él les escribió. Existen las ruinas de lo que fue la ciudad de Corinto. Ahora, ¿quién cambió el sábado bíblico, hermanos? Entonces, porque si no, la mayoría del cristianismo no lo estaría guardando el domingo. Ahora, ¿quién cambió el sábado bíblico? El Padre Celestial no lo hizo. Eso está claro. Ahí en Malaquías 3:6 Dios dice: porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por lo tanto, sabemos que Dios, el Padre, no lo hizo. Entonces, si el Padre no lo hizo, ¿quién cambió el sábado bíblico? Jesús no lo hizo tampoco. Ahí en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, amados, si el Padre no lo hizo, si los discípulos no lo hicieron, ¿quién cambió o si Jesús no lo hizo, ¿quién cambió el sábado bíblico? Los discípulos tampoco lo hicieron. Incluso ellos decían ahí en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Por lo tanto, los discípulos no lo cambiaron. Entonces, ¿quién lo hizo? Si el Padre no lo hizo, si Jesús no lo hizo, si los discípulos no lo hicieron, ¿quién hizo ese cambio? Hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo por inspiración divina, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, él ya profetizaba que eso iba a suceder. Vean, dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Déjenme detenerme aquí. Tú que estás en tu hogar, vamos a detenernos aquí para entender esto. ¿Quién no vendría? Está hablando de Jesús, que Jesús no vendría en gloria por su iglesia sin que antes viniera la apostasía. ¿Y qué es apostatar? Apostatar es apartarse de la verdad. Y vean, sigue diciendo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Por lo tanto, ya el apóstol Pablo estaba profetizando que eso iba a suceder, y usa el simbolismo de un hombre, pero vamos a descubrir que está hablando, más que ser un hombre, de un sistema religioso. Por ejemplo, en el libro de Daniel, ya estudiamos el capítulo 7 de Daniel, y ahí en el versículo 25 decía: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar ¿qué? Los tiempos y la ley. De ese poder político religioso que está mencionando el profeta Daniel en el capítulo 7, dice que ese poder iba a cambiar la ley de Dios, los mandamientos. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Habla de un periodo de tiempo que este poder político religioso sería un poder perseguidor y que iba a perseguir al cristianismo, a los santos del Altísimo. Pasas a Apocalipsis y descubres que se menciona ese mismo poder con terminología similar. Apocalipsis 13 versículos 5 al 8: y le fue dado boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y le fue dado potencia de obrar 42 meses. Allá en Daniel dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí dice 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Por lo tanto, vemos que las descripciones de Pablo en Tesalonicenses, las descripciones del profeta Daniel en el capítulo 7 y las descripciones del apóstol Juan aquí en Apocalipsis 13 son similares. Las características de este poder que está representado aquí. Vamos a ver un par de cosas nada más en otro estudio, ya que viene dentro de unas cuantas presentaciones. Vamos a estar entrando en detalle a estudiar este capítulo 13 de Apocalipsis. No te lo vayas a perder. Sigue sintonizando 3ABN Latino, tú que nos ves desde tu hogar. Voy a mencionar un par de cosas. En Apocalipsis dice que iba a hablar blasfemias. En Daniel dice que iba a hablar grandes cosas, cosas similares, no expresiones similares. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué entiendes tú como blasfemia? Tú que estás en tu hogar, ¿qué entiendes como blasfemia? Bueno, puede ser que tú tengas una opinión, yo tenga otra, pero si vamos a la Biblia es lo más seguro, ¿no les parece? Ir a la Biblia es la base más segura que tenemos. Así no tenemos opiniones de hombres, ideas de hombres, porque si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Entonces, mira, hay un relato bíblico de cuando a Jesús le llevan a un hombre paralítico. 4 hombres llevan a este hombre paralítico con Jesús. Ellos le dicen sin duda: mira, él ha sanado a otros, te puede sanar a ti. Te vamos a llevar con él. Y miren en Lucas 5 versículos 20 y 21 dice: el cual, viendo la fe de ellos, llegan con Jesús. Pero Jesús miró la fe de esos 4 hombres que trajeron al paralítico. Y seguimos leyendo. Le dice: hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla qué? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban claros en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, que si un ser humano se adjudicaba la autoridad de tener poder de perdonar pecados de los seres humanos, estaba blasfemando el nombre de Dios. Y ellos dijeron claro: solo Dios tiene poder para perdonar pecados. En ese caso Jesús no estaba blasfemando, hermanos, déjenme aclarar eso, porque Jesús también es Dios. Tú lees en Juan capítulo 1 versículo 1, bajo el término, la terminología, el verbo, tú encuentras allí, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y luego termina diciendo el versículo: y el verbo era Dios. O sea, Jesús también es divino, es parte de la divinidad. Por lo tanto, Jesús tiene poder para perdonar pecados. Pero si yo como líder religioso dijera que yo tengo la autoridad para perdonar los pecados de ustedes, yo estaría blasfemando el nombre de Dios. Yo no tengo ese poder. Yo puedo hablar del perdón de Dios, puedo hablar de la misericordia, del sacrificio de Cristo, lo que Cristo hace por ti, pero Él es el único que puede perdonar tus pecados. Y en la historia, mis amados, descubrimos que Roma papal se ha adjudicado esa autoridad, que sus líderes religiosos tienen poder para absolver los pecados de los seres humanos, y que una persona va y se confiesa delante de un líder religioso y queda absuelto de sus pecados. Vamos a ver esta llave profética que ya miramos en un estudio pasado, que nos ayuda a interpretar periodo de tiempo en profecía bíblica. Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. Números 14:34, un año por cada día. Entonces, en profecía bíblica, un día, ¿cuánto tiempo representa? Un año. Y tanto en Daniel como en Apocalipsis, al hablar de este poder político religioso, está usando terminología profética, simbólica. Entonces vemos que tiempo, que en la Biblia quiere decir un año. Ya miramos en Daniel, cuando Daniel le dice a Nabucodonosor que va a terminar como bestia en el campo y que iba a andar 7 tiempos. Estaba hablando de 7 años. Entonces tiempo es un año, tiempo es 2 años, medio tiempo, medio año, y eso te da 3 años y medio. Ahora, en Apocalipsis se utiliza la terminología 42 meses, y el mes bíblico es de 30 días, te da 1260 días, que es exactamente 3 años y medio bíblicos. Y termina siendo, como son un día por año, entonces 1260 días, o un año por día profético, entonces vemos que son 1260 años. Y también se menciona en Apocalipsis esa terminología, 1260 años. Se menciona 42 meses y también tiempos y medio tiempo. Por lo tanto, está hablando de un periodo de 1260 años. En el libro de la historia de la iglesia, la cristiana, dice: Vigilio ascendió la silla papal en el 538 bajo la protección militar de Belisario. Ya para esta altura, hermanos, ya se había dividido el imperio romano, habían surgido las naciones europeas, y Belisario era el general que controlaba el territorio de Italia. Entonces le da todo el poder a Vigilio de Roma para que entonces ahora tenga poder político. Y descubrimos que eso fue en el año 538. Y si tú aplicas esa profecía de 1260 años, te lleva hasta el año 1798 de nuestra era. Y efectivamente lo que Dios profetizó, la historia lo confirmó. Ya para esas fechas estaba surgiendo como potencia en Europa Francia, y Napoleón, con la Revolución Francesa, él sabía que si iba a poder dominar al mundo, tenía que deshacer ese poder político religioso que tenía influencia en el mundo. Y mira lo que dice la Enciclopedia Americana. En 1798 el Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Y así el 15 de febrero entra con todo su ejército francés Berthier
y se lleve exiliado al Papa Pío VI a Francia, como se lo había indicado Napoleón, y ahí termina ese poder político religioso. Mantiene el poder religioso solamente Roma papal, pero pierde el poder político, como la profecía lo decía. Y en Daniel decía que iba a pensar en mudar los tiempos y la ley, que ese poder político religioso iba a cambiar los mandamientos de Dios, la ley. Vean en el Catecismo de Doctrina Católica para el Converso, hay preguntas y respuestas ahí. La pregunta es: ¿cuál es el día de reposo? Y la respuesta que da Roma dice: el sábado es el día de reposo. Y viene otra pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y la respuesta es: nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. No dice porque la Biblia lo aprueba, porque Dios lo cambió, porque Jesús o los apóstoles. Y de paso te digo, hay muchos cristianos sinceros, gente evangélica, que piensa que al guardar el domingo está guardando el día del Señor y no se dan cuenta que es una institución católica. Ahora, en el libro titulado Canon y Tradición, dice así, citando la historia aquí: la autoridad de la iglesia no puede estar atada a la autoridad de la escritura, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su misma autoridad. Y Roma acepta que ellos hicieron el cambio, pero ellos sienten que tienen poder sobre lo que la Biblia dice y que pueden cambiar lo que la Biblia dice. En el libro titulado Creencia Católica, página 45, dice lo siguiente: al igual que dos ríos sagrados fluyen del paraíso, la Biblia y la tradición contienen la palabra de Dios. Aunque estas dos corrientes divinas son de igual santidad, todavía de las dos, la tradición es para nosotros más clara y segura. Por lo tanto, Roma dice que si hay que escoger entre la Biblia y la tradición, escogen la tradición. En el Récord Católico, mira lo que salió en el año 1893. El domingo se encuentra no en la escritura, sino ¿en qué? En la tradición. Y es distintamente una institución católica. Y la mayoría de nuestros hermanos evangélicos ni saben eso. Incluso yo antes presentaba un tema que le titulaba $5,000 de recompensa por un versículo de la Biblia. Y en esa noche que yo presentaba ese tema, preguntaba a la gente que cuál era el día del Señor, y algunos decían sábado, otros domingo, y decía: muy bien, el que me muestre con la Biblia que el primer día de la semana, el domingo, es el día que se deba de guardar, se gana los $5,000. Y estuve en algunos países en auditorios grandes donde había aún pastores de esas iglesias cristianas que guardan el domingo y que dicen que el domingo es el día del Señor, y saben que nunca ninguno de ellos reclamó los $5,000. ¿Saben por qué? Porque no está en la Biblia. Yo no sé si tú te habías preguntado eso, si lo sabías, hermano, amigo que nos ves desde tu hogar, pero no está en la Biblia. Miren lo que dijo el Señor Jesús en Marcos 7, versículos 7 y 8: y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Quiere decir que si tú llegas a saber lo que la Biblia dice y insistes en seguir esas tradiciones porque así te enseñaron tus abuelos, porque así aprendiste de tus padres, entonces en vano lo estás honrando. No importa que digas que eres cristiano y que amas a Jesús. Ahora, si tú no lo sabes, en tu sinceridad Dios te lo acepta. ¿Notas? Él te acepta eso, y si mueres sin saber estas verdades, el Señor te da la vida eterna, porque en tu sinceridad tú lo has servido lo mejor que tú has entendido y ya has creído que el domingo es el día del Señor. Pero cuando tú llegas a saber lo que la Biblia dice
y con todo insistes en guardar ese día y no el sábado, lo que Dios te pide, simplemente porque pues tus amigos van a la iglesia el domingo, tu familia va el domingo, porque te queda más práctico ir el domingo, entonces el Señor Jesús dice que en vano lo estás honrando. Un tiempo atrás, hermanos, alguien me hizo esta pregunta: pastor, ¿pero qué hacer cuando uno se ve confrontado con estas verdades? La pregunta es: ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vas a seguir tú? ¿Vas a seguir a Dios o vas a seguir a los hombres, lo que los hombres dicen? En la historia siempre ha sido más fácil seguir lo que los hombres dicen, porque siempre que tú haces lo que los hombres enseñan y dicen, vas a estar con la mayoría. Tú haces lo que Dios dice y vas a estar con la minoría. Y es más fácil ir con la mayoría que estar con la minoría. Pero yo prefiero estar con la minoría y aún ir en contra de la mayoría, pero sabiendo que estoy haciendo la voluntad de Dios, que ir con la mayoría y saber que estoy en contra de la voluntad de Dios. Mira lo que los apóstoles dijeron cuando eran confrontados con esas realidades. Les decían que no predicaran más el evangelio. Y aquí en Hechos 5:29 dice: y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta es: ¿a quién vas a obedecer tú? Tu amigo, hermano, que nos ves desde tu hogar, ¿a quién vas a obedecer? En Ezequiel 20:20 Dios dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así como Dios santificó el sábado, como Dios apartó el sábado de los otros días de la semana, también nos quiere apartar a nosotros, nos quiere santificar. Y esa señal es la observancia del sábado. Un tiempo atrás alguien me decía: pero pastor, puede ser, ¿qué representa el sábado? Hermanos, el sábado es la señal de Dios y es un monumento a su poder creador. Es lo que dice el mandamiento, es lo que Dios dice en la creación en Génesis. Cada vez que tú guardas el sábado conforme Dios manda, estás reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas. Un tiempo atrás estuve en África, hermanos, visitando allí en Zambia, y después fui a Botsuana, ya que terminamos la campaña, y me dirigí hacia un safari. Pasamos un par de días allí viajando en un parque muy interesante, y le tomé una foto a este león, hermanos. ¿Qué les parece este león africano? Los veo medios confundidos. ¿Es león esto, sí o no? ¿Seguros que no es león? Elefante, dice usted, hermana. ¿Está segura? Tállese bien los ojos, no vaya a ser que esté viendo mal. ¿Segura que es elefante? Es cierto, este es un elefante, ¿no es así? Esto es un león africano. Quiere decir que al elefante yo le puedo llamar león todo lo que quiera, pero siempre seguirá siendo un elefante. Al primer día de la semana, al domingo, tú le puedes llamar día del Señor todo lo que quieras, pero siempre seguirá siendo el primer día de la semana. Nunca va a ser el séptimo día que Dios santificó, que Dios bendijo, su día santo, el sábado. Notan, nunca lo va a hacer. En Lucas 4:16 dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Era costumbre de Jesús ir a la iglesia en sábado. Y cuando lees allí en Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ya descubrimos que Jesús nos dejó ejemplo en la observancia de los mandamientos, aún en la observancia del sábado. Descubrimos que aún en el bautismo Jesús nos dio ejemplo para que nosotros sigamos lo que Él nos enseñó. Y en Apocalipsis 14:12 dice así: aquí está la paciencia de los santos. Y en otro estudio yo decía que se necesita paciencia en el tiempo en el que vivimos, un tiempo del relativismo, cuando para la gente es más importante lo que me gusta, lo que siento, lo que se ve bien, que lo que la Biblia dice. Hermanos, se ocupa paciencia para vivir la vida cristiana. Y un santo, dijimos que no es otra cosa más que un pecador
arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y dice el Señor: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, si tú guardas los mandamientos de Dios, va a haber gente que te va a tildar de legalista. Eres un legalista, tú te quieres salvar por las obras. No, el hecho de que tú guardes los mandamientos no es para salvarte, o no debería de ser para salvarte. Es el producto de la salvación, porque Jesús dijo: si me amas, guarda los mandamientos. Y como amo a Jesús, tengo fe en Jesús, creo en lo que Jesús dijo, entonces yo guardo los mandamientos, no para salvarme, sino en respuesta de gratitud a Jesús por lo que hizo por mí en la cruz del Calvario, y porque me pide que guarde sus mandamientos. Y sabes, mi amado, Dios saca pueblo de donde encuentra. Hay gente que piensa que Dios está llamando solo gente buena. Y de paso, Jesús dijo que en este mundo no hay ni uno solo que sea bueno. Pero hay gente que piensa que el Señor está llamando a esa gente que se ve buena, que se ve moralmente bien. Pero sabes que Dios saca pueblo de donde encuentra. ¿Sabías tú eso? Yo no sé de dónde Dios te llamó a ti, de dónde Dios te sacó. Yo solo sé de dónde Dios me sacó a mí. Yo no crecí en un hogar cristiano, en un hogar adventista. A los 16 años, 15 años, acercándome a los 16 años, yo comencé a aprender estas verdades. Conocí estas verdades bíblicas que ahora estoy predicando. Y sabes que desde los 12 años yo toqué en un grupo de música, hasta esa etapa de por ahí los 16 años, cuando comencé a ir a la iglesia, me comencé a desligar de eso. Y Dios es misericordioso, Dios saca pueblo de donde encuentra. Yo creo que tú no me identificas a mí allí, en ese cuadro. Era cuando el mundo era joven, ahí tenía 16 años. No me conocen, ¿verdad, hermanas? Pero ese soy yo. Tú que nos ves desde tu hogar, estás viendo esta gráfica. Tanto pelo que yo tenía, ¿no les parece, hermanos? Qué ironía de la vida. Pero ¿saben una cosa? La noviecita que llegué a tener, que fue la que me invitó a que fuera a la iglesia, y después llegó a ser mi noviecita, me decía que se le hacían atractivos los hombres calvos, y yo tenía tremenda cabellera. Y nos terminamos casando al pasar el tiempo, y ella me seguía diciendo: mire ese hombre qué atractivo se ve. Y miraba y era un hombre calvo, y yo con esa tremenda cabellera. Y al pasar el tiempo, hermanos, yo creo que Dios le contestó la oración a mi esposa, ¿no? Porque miren cómo quedé. Pero sabes una cosa, si Dios me salvó a mí, te puede salvar a ti. Tú que me ves desde tu hogar, si Dios hizo algo especial por mí, lo puede hacer por ti también. Y en Juan 10:16 Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Notas, Jesús tiene gente sincera en todas las iglesias, pero Jesús las está llamando. Y los que son sinceros van a oír su voz. Mucha gente viene a conferencias como estas, o ve programación por 3ABN Latino como esta, y dicen: ay, qué lindo mensaje, ay, aprendí mucho. Pero es todo, quieren solo información, no están dispuestos a aplicar a sus vidas lo que han aprendido. Decir: bueno, si eso es lo que la Biblia dice, yo lo creo y voy a obedecerlo. Quieren nada más llegar hasta ahí, conocer, y no tomar decisiones en favor de la verdad. Pero los que son sinceros van a oír su voz. Miren Apocalipsis 18:4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Y ya dentro de otros estudios vamos a ver que está hablando aquí de Babilonia, de la confusión religiosa. Que salgan de la confusión religiosa. No dice Dios quédense ahí. Y noten que le llama pueblo mío. O sea, Dios tiene gente sincera en todas las iglesias. Y dice: porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis sus plagas. Cuando tú no sabes, la Biblia dice que pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sigues tradiciones, no lo sabes, Dios no te lo toma en cuenta. Pero cuando ya lo sabes e insistes en hacer eso, ya estás participando de esos pecados, y Dios dice que entonces las plagas van a caer sobre aquellos. Y Dios dice: salid de ella, pueblo mío. No dice quédense ahí, porque yo he conocido personas que me dicen: ay, pastor, es cierto, eso dice la Biblia, pero bueno, yo voy a visitar la iglesia los sábados, pero el domingo sigo yendo a mi iglesia, ahí tengo amigos. Dios no dice quédense allí. Dios dice: ¿qué? Salid de allí,
pueblo mío. Y en Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Es el Espíritu Santo que está llamando, pero está usando a la esposa de Cristo, a la iglesia, y dice ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Al fin de cuentas tú tienes que querer. Y el que oye diga ven. Yo agradezco a Dios que alguien se tomó el tiempo de decirme a mí ven, si no ¿dónde yo estaría? Mi responsabilidad no es de cambiar vidas, transformar corazones. Esa es la obra del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es decirte ven. Y el Señor Jesús te invita en esta ocasión para que tú decidas servirle. Yo no sé qué decisiones vas a tomar tú. Has estado escuchando vez tras vez estos temas. Tú desde tu hogar los has estado viendo. Yo quiero orar por ti para que decidas seguir al Señor, aunque tengas que ir en contra de la mayoría. ¿Tú quieres obedecer al Señor? Déjame ver tu mano. ¿Quieres ser esa oveja que escucha la voz del Señor Jesús? Quiero orar por ti. En estos momentos yo voy a pedir que Dios te bendiga. Padre Celestial, te agradecemos por estas verdades. Padre, no es lo más práctico predicar, no es lo más popular, porque esto implica predicar en contra de lo que la mayoría está siguiendo. Pero Padre, gracias porque tú tienes almas sinceras, ovejas que están escuchando tu voz. Cuando Cristo venga habrá un rebaño y un solo pastor. Queremos ser de esas ovejas, Padre. Llámanos, dirígenos, y cuando Cristo venga danos la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.